son casi, pues eso, 20 años, casi 20 años de trabajo. Eso, con la asociación que ya la pusieron en funcionamiento pues casi al mismo tiempo de descubrirse todo el yacimiento de Chiclana, y que han llevado a cabo pues un trabajo muy importante, porque sin la fuerza, sin todo ese empuje que pusieron, la verdad que para el ayuntamiento hubiese sido también complicado pues llegar hasta este punto. Y bueno, con una posibilidad que se nos ofreció a través de esa subvención que empezó a tramitarse ya por el 2015 y se hizo realidad. Y bueno, pues ha llegado el momento en el que contamos con el centro de Nueva Galeira, y que bueno, que este es el principio de algo que es bastante importante, sobre todo para el patrimonio de Chiclana, para la historia de Chiclana, porque nos ha remontado a una época temporal que son 3000 años. Y bueno, y todo lo que los avances que han ido consiguiendo y que han ido investigando durante todos estos años, contan con la presencia de Paloma Bueno, para aquellas personas que no la conozcan, también la mayoría la conocen, y Paco Flor, que también, Francisco Flor, Paco, pues son compañeros que trabajan día a día también en este centro de interpretación, poniendo en valor y enseñando a toda la gente la importancia que tiene para un municipio el contar con estos restos, el que podamos hablar de todo lo que ha sido nuestra historia, porque como dice, si no conocemos nuestro pasado, poco podemos hacer con nuestro futuro, hay que ponerlo en valor. Así que ellos nos van a ilustrar un poquito más. Y bueno, agradeceros que este 4 ayer, que se cumplió 18 años, y hoy el día que está el momento para seguir impulsando y que logremos la manera de seguir poniendo en valor todo el trabajo que tenemos por delante. Así que nada, agradeceros a todo el mundo la presencia y a vosotros por todo el trabajo que hacéis. No voy a adelantarme, pero pensamos en hacer algo más serio, más de tipo, bueno, como una conferencia o, bueno, contar simplemente lo que estamos inmersos ahora, ¿no? Desde la investigación. Y entonces hablamos con la Delegación de Cultura, le propusimos hacer esta charlita de hoy y, bueno, nos dijeron que sí, buscaron el sitio aquí en el Museo de la Ciudad y, bueno, por eso hoy nos vinimos aquí para presentar un poco pues los trabajos que estamos haciendo actualmente, ¿vale? No vamos a repetirnos más porque bueno, es verdad que siempre vamos a varias charlas sobre el descubrimiento, sobre todo lo que se ha ido haciendo, y hoy queríamos traer algo nuevo, algo que pudiera interesar que fuera nuevo, ¿no? Y bueno, en este caso pues va a tener mayor parte del peso aquí Paco, porque es verdad que es el que ha estado mientras que yo estaba arriba, porque como estoy de coordinadora del centro visitante, pues a lo mejor me puedo ir menos del centro visitante, y él tiene un poquito más de tiempo y se ha dedicado a estos trabajos que va a presentar, pues vamos a presentar. Y bueno, él va a hacer la primera parte, más de trabajo de campo, y después nos pararemos un poco a ver qué material hemos recuperado, que lo que quiero poner, ¿vale? Y bueno, pues vamos a trabajar para no hacer más largo. Gracias por vuestra presencia. La verdad que estábamos pensando que, aun siendo aún vacaciones con el cole, iba a ser difícil tener este público tan bonito que tenemos aquí hoy. Así que nada, vamos a empezar con la proyección que tenemos aquí preparada. La verdad que no sé si tenerlo mejor aquí, ¿eh? ¿Sí? Sí, más cómodo. Me voy girando aquí, parece que estamos en la internet. Oye, ¿nos oís bien al fondo también? Sí. Sí,
¿Apago luces? ¿no? ¿Apago luces? ¿Lo veis bien? Sí, se ve. Vale. Hemos puesto este título porque en los avances al final siempre son adaptaciones a las circunstancias que nos va deparando el día a día. Realmente nosotros podemos tener una planificación, en el caso de la investigación así es requisito previo e imprescindible, pero luego la realidad pues te supera. Y este ha sido el caso que además nos ha abierto la puerta a avanzar muchísimo más de lo que esperábamos poder haber avanzado en este año o incluso en años posteriores. El caso ha sido que desde la última campaña habíamos planificado, bueno, la planificación se centró en intentar poder datar, consiguiendo fechas de datación absolutas que nos contextualizaran ya 100% el yacimiento, porque hasta la fecha hemos contado con una fecha de datación absoluta, que es la fecha de una pieza ósea que recuperó Paloma, pero que no teníamos 100% contextualizada y por lo tanto no nos permitía asegurar al 100% tampoco que esa datación se correspondiese con un determinado momento de la vida del yacimiento. Entonces ese fue uno de los objetivos que nos marcamos en la línea de investigación. El otro objetivo así fundamental que nos marcábamos son muchos. Estoy hablando ahora en lo que nos va a introducir a lo que ha pasado. Hay otros muchos objetivos que ya comentaremos a lo largo de la exposición. El otro gran objetivo era intentar darle una cronología a la muralla. A priori la muralla es un elemento arquitectónico singular que ha definido y que ha caracterizado al yacimiento del Cerro del Castillo de Chiclana de la Frontera a nivel internacional dentro del contexto de la arqueología fenicia y dentro del contexto de la arqueología fenicia a nivel internacional, no solamente de la Bahía de Cádiz. Está claro que ya sabemos que formamos parte de esa trilogía. De esa trilogía que nos ayuda a contextualizar el proyecto de Chiclana dentro de un gran ámbito territorial en el que sabemos que coexistieron al menos dos realidades muy claras: la realidad indígena y la realidad que venía de fuera. Estamos hablando de todo esto de 1000 años antes de Cristo, 3000 años antes del presente. En el contexto en el que nos encontramos de conocimiento del yacimiento, sabemos que esa realidad de fuera son los fenicios, que llegaron, que se asentaron en el Cerro del Castillo y que han sido la génesis de la ciudad de Chiclana de la Frontera. No olvidemos nunca esto, porque entre otras cosas sabemos que tenemos incluso parte del diario que se utilizó hace al menos 2500 años en funcionamiento y en uso a día de hoy. La calle del Castillo es uno de esos elementos y forma parte de estos pequeños avances que hemos ido pudiendo conseguir a lo largo de este año de campaña de investigación, además del trabajo que hacemos de difusión en el propio centro de interpretación de Nueva Delhi. Para abordar ese objetivo de intentar conseguir esas cronologías necesitábamos volver a excavar, necesitábamos profundizar hasta los niveles originales, fundacionales, que no los teníamos tampoco claramente definidos. Y una vez más, Paloma había llegado hasta unas cotas que apuntaban a que a todas luces posiblemente eran las cotas fundacionales, pero gracias a los avances últimos de investigación pues ya hemos podido corroborar que efectivamente esas cotas que Paloma había documentado e investigado hace años se corresponden con lo que actualmente ya conocemos. Y todo esto al final pues lo hemos podido conseguir por un accidente. Más o menos en la primavera, abril, recordáis que después de esa afortunada temporada de lluvias, no sé si lo habéis visto y si no lo habéis visto lo contamos, hubo un derrumbe en un perfil, en el perfil noreste de la cantera que se comió parte del yacimiento del Cerro del Castillo. Y lo que en un principio se había convertido en un hecho desafortunado porque había provocado el derrumbe también de parte de las estructuras y de los estratos que conforman el yacimiento, pues por suerte, después de un análisis preliminar que hicimos Paloma y yo, una vez que se produjo el derrumbe, pues constatamos que habían caído
medida y que además habían caído en la posición original de deposición estratigráfica, es decir, que había caído preparando por la pared del cantil y se había quedado depositado en la ladera, con lo cual teníamos la oportunidad de acceder a una microcata accidental pero perfecta para poder estudiar el yacimiento desde el momento inicial hasta la cota de techo, que era la que se correspondía con el antiguo nivel de la calle Ánimas. Y además eso nos ha ayudado a avanzar mucho más. Aquí en esta foto que os estamos mostrando, veis que además es una foto anterior a los trabajos que se han hecho en la cantera. Veis, esa estrellita roja indica el lugar donde se ha producido el derrumbe. Aquí en esta parcela que veis aquí, en este polígono, es donde está la muralla, donde aparece la muralla. Esto es otra imagen cenital en la que ya podemos ver la muralla en el estado actual. Y aquí está otra vez señalada donde se ha producido el derrumbe. Veis aquí la pasarela, aquí está el centro de interpretación, la ladeira, con lo cual podéis empezar a entender un poquitillo cuáles son las dimensiones y la realidad de lo que ahora vamos a contar, ¿no? La situación y demás. Esto es un plano topográfico que esperamos poder recuperar físicamente o al menos acceder a las bases de datos donde están localizados, porque la verdad que es otro tesoro que Paloma pudo recuperar hace años y que ahora mismo nos está posibilitando empezar a soñar con hacer una reconstrucción de cómo fue el cerro antes de el vaciado que le generó la cantera. Además, si os fijáis, en este plano topográfico, que además está a una escala muy grande y que tiene mucho detalle, se ve la parcelación que más o menos se ha mantenido hasta la fecha. Aquí una vez más es donde está la Madeira, en esta esquinita, está en la calle de la Rosa, la calle Castillo, y esto que veis que no existía todavía es donde se ubica la calle Ánima. Aquí he hecho un fotomontaje, y aunque no es muy nítido, pero bueno, ahora si le prestáis un poquito de atención vais a empezar a entenderlo mejor. Es sobre la foto que vimos antes. Esta es la muralla, este es el cajón donde tenemos la muralla, y ahí está la zona de donde se han derrumbado los bloques. Esta es la pasarela y aquí está la ladeira. ¿Veis? La superposición. Fijaos otra cosa muy interesante que forma parte de este avance de conocimientos. Gracias a estos dos planos topográficos antiguos, ahora podemos empezar a elucubrar, a tirar hipótesis un poco más precisas de cuáles pudieron ser las dimensiones del asentamiento, de este asentamiento primigenio. Hemos hecho nos estamos planteando hipótesis a partir de la cota en la que está construida la muralla, y bueno, haciendo una proyección de esa cota, siguiendo la cota, hemos podido hacer una serie de propuestas. Luego también observando cómo es la realidad topográfica a partir del plano, pero también a partir de la realidad física, del día a día, de pasear por el barrio, pues también podemos empezar a elucubrar un poquito más allá, direcciones en las que se ha podido ensanchar el asentamiento, a partir también de las evidencias arqueológicas que ya se conocían, por ejemplo, todo lo que se excavó por encima de la muralla, los diferentes sondeos que se han ido cometiendo en esta zona del barrio, calles Francisco Ignacio y demás. En el futuro, la verdad que eso es una de las razones por las que también seguimos pidiendo o deseando de que tengamos conciencia desde luego de las administraciones, del ayuntamiento principalmente, a la hora de controlar las actuaciones urbanísticas que se produzcan, ya sean particulares, ya sean de gran porte o de menor porte, o incluso las intervenciones de urgencia que se tienen que realizar por obras de saneamiento. No es que no se haga, es simplemente que se haga con el cuidado y la atención arqueológica para que podamos rescatar esos datos y bueno, en el futuro poder tener una reconstrucción, aunque sea virtual. En verdad tampoco necesitamos recuperar y poner todo al aire, es un poco utópico, tendremos que salirnos de aquí y no vivir en el centro.
Bueno, esta es la parte es un perfil, como veis claramente, y si ya conocéis la zona sabéis perfectamente lo que es. Esta es la muralla. Aquí está el cajón, la pista arqueológica donde se puede ver físicamente la muralla. Y aquí ya tenemos algunas estructuras en este otro perfil que nos han ayudado a poder empezar a entender lo que se nos ha caído por el otro lado, o lo que estamos viendo por el otro lado. Bueno, como método de investigación, nuestro trabajo como arqueólogos se basa principalmente en recopilar todos los datos que podamos, fotográficos, planimétricos, dibujos, vídeos, documentación antigua, todo lo que tengamos a nuestro alcance, archivarlo, tenerlo bien documentado y recordado, porque a partir de ahí es donde nosotros o cualquier otra persona que quiera abordar la investigación. Somos, como habréis oído muchas veces, a fin de cuentas como investigadores, como policías. O sea, llegamos a la escena del crimen y intentamos coger todos los datos posibles. Así que, en un principio, lo que hemos hecho ha sido documentar el derrumbe, documentar los bloques que han caído, el estado en el que han quedado, documentarlo, como os estoy diciendo, a todos los niveles, fotografías, vídeos, mediciones, no sé, hemos tirado de nuevas tecnologías, ya os mostraré ahora algo de esto. Y a partir de ahí, poder empezar a proponer interpretaciones que nos ayuden a entender el movimiento. Esto es una propuesta de dibujo de un perfil, el perfil de la zona que se ha derrumbado antes del derrumbe, así era como estaba antes del derrumbe. Gracias a estas fotografías que también, por suerte, habíamos ido realizando a lo largo de todos estos años, pues las que ya tenía Paloma, las que hemos ido realizando en este último año, pues porque sabíamos que había un corte del yacimiento y sabíamos que veíamos las estructuras, veíamos las estratigrafías. Entonces, a lo largo de todo este tiempo también hemos ido documentando eso. Gracias a eso, una vez que se ha producido la desgracia afortunada, pues ahora hemos podido abordar el trabajo de una manera más eficaz. Este es el estado en el que ha quedado. ¿Lo veis? Así que ya podéis empezar a hacer el trabajo de arqueólogos. Esto es como lo de los dibujitos, empezáis a ver ahí, pero vamos, os podemos ayudar. Mirad, de la estructura que veíamos aquí, que en esta fotografía, bueno, lo tenéis que creer, pero está hecha calcando lo que se ve. Este es un muro, un paramento, y este es otro muro, otro paramento. Estas son dos estructuras que están en ese color porque no son 100% seguras. Esta probablemente sí, esta no lo sabemos. Pero la realidad es que se han caído parte de esos paramentos, parte de esos perfiles, parte de esos niveles estratigráficos, pero aún así han persistido y gracias a eso hemos podido ubicarnos en el espacio con lo que tenemos abajo, porque abajo sí que los vemos, hemos podido localizar elementos como vais a ver a lo largo de la exposición. Otra foto con la que veis cómo ha quedado, ¿no? Fijaos qué interesante, ¿no? La cantidad, la nitidez a la hora de poder diferenciar y ver los perfiles, las unidades estratigráficas, cada uno de los estratos temporales. Nosotros hasta este momento no sabíamos realmente si Paloma en las campañas anteriores había podido llegar al nivel inicial fundacional. Ahora ya sabemos cuál es ese nivel y gracias a saber cuál es ese nivel podemos corroborar todo lo que ella ya tenía trabajado ya antes. Corroborar, situar, colocar, contextualizarlo de una manera mucho más precisa y poder avanzar, sobre todo a la hora de poder presentar los datos, si son certeros o siguen siendo hipótesis de nuevo. La verdad que, insisto, de algo que fue desgraciado, enseguida le dimos la vuelta y tras la oportunidad poder llegar ahí. Aquí hago un pequeño inciso y os contamos un poco cómo fue el proceso de llegar a esos bloques, porque esto estaba formando parte de un proyecto que ha promovido el Ayuntamiento para consolidar esos perfiles de la cantera y precisamente que no pase esto más.
porque es peligroso y porque sabéis que el proyecto de la torre y demás incluye una zona de ajardinada y una zona que va a ser un espacio de uso público. Así que es irreversible, era irreversible la cubrición, el revestimiento de todos esos perfiles de la cantera. Manifestamos nuestro interés a diferentes entidades, pero si quieres contarlo tú, a lo mejor lo vas a contar mejor. No me estaba viendo porque eres el optimista y yo soy la pesimista. Porque me estaba viendo. Entonces, por eso me lo estaba orientando por ahí, porque estaba se ha caído, lo sabíamos, Bueno. se iba a caer, no sé qué. Y él ha dicho no, pero eso es bueno, pero al final somos porque no hemos podido estudiar y no sé qué. O sea, él lo ve todo desde el punto de vista optimista y yo soy la pesimista. Entonces, me lo cuentas tú. Yo creo que lo que ya es optimista. Pero bueno, es verdad que al final no hemos podido estudiar Bueno. y ya no se va a caer más porque ya lo hemos empezado a echar el hormigón ese por encima, o sea, ya no se va a volver a caer. Ahora lo que nos queda es que todo lo que, obviamente, todo lo que se pueda trabajar arqueológicamente hablando queda por supuesto, será de los perfiles de la cantera. Bueno, pues nos pusimos en contacto con las personas que pensábamos y los organismos que pensábamos pertinentes, obviamente el ayuntamiento y demás. Nosotros como trabajadores del espacio arqueológico, es decir, trabajadores del yacimiento del Cerro del Castillo, también entendíamos que esto formaba parte de nuestro trabajo, porque nos están pagando a día de hoy con dinero público, y ese dinero público también es el que se recauda en Chiclana, o sea, con nuestro dinero también. Entonces, bueno, desde ese celo y desde ese amor por nuestra profesión, pues dijimos, tenemos que intervenirlo, tenemos que intentar no perder esa oportunidad, porque no sabemos cuándo vamos a volver a excavar en otro sector del yacimiento. Y porque eso está ahí, porque si no va a venir una máquina, que es lo que va a pasar en breve, se va a llevar todo eso, lo tirará en cualquier lado y se acabó. Así que, bueno, pues finalmente, a través del ayuntamiento, la empresa que está ejecutando la obra se puso en contacto con nosotros también y bueno, ya pudimos empezar la campaña. La afortunada campaña, la apasionada campaña. Detalles de cómo hemos ido trabajando, ¿no? Pues esta fotografía solamente es una fotografía que habla del momento de trabajo, tirando de ese material anterior y con elementos que teníamos reconocidos o reconocibles abajo de los bloques, hemos podido contextualizarlos y ubicarlos y empezar a poder ya también ubicar los materiales que estamos recuperando, ¿no? Ahí pone hacha pulimentada, pues ya hablaremos de la hacha pulimentada. Me han puesto de marga, me han puesto de rofita, que había puesto diorita, pero luego he constatado que era rofita. Bueno, ¿cómo trabajamos? Pues una vez que esto es uno de esos bloques que cayó. Una vez que teníamos ya el acceso a los bloques y ya los hemos ido numerando, a partir de ahí, de esa numeración, pues ya hemos decidido abordar un trabajo de investigación más al detalle sobre cada uno de los bloques. ¿Cuál ha sido el objetivo principal? Nosotros, como os hemos dicho, buscábamos materiales que nos diesen cronologías absolutas del momento inicial de la ocupación del yacimiento, así que hemos ido a los estratos inferiores. ¿Qué buscábamos en esos estratos inferiores a priori? Bueno, a día de hoy las dataciones absolutas, las analíticas más fáciles de realizar o menos laboriosas, aunque sí costosas, son las radiocarbónicas, las dataciones de carbono 14 o las termoluminiscencias. De estas dos, la termoluminiscencia de hecho es más fiable. Así que buscábamos materia orgánica y cerámicas contextualizadas. Este bloque lo estáis viendo en la posición original, ya ha caído por supuesto, pero la parte de abajo se corresponde con los niveles más antiguos y la parte superior se corresponde con la parte que estaba cubierta por el hormigón que cubría esa parte del yacimiento, que de hecho se ha quedado ahora como una visera. Bueno, ahora ya creo que ya lo tienen. Lo acabarán rellenando, pero eso es la parte del superior, por tanto era la parte más moderna de este bloque. Bueno, pues elegimos bloques chiquititos por los que empezar, porque también el tiempo ha corrido en nuestra
postura al final. Así que tiramos por bloques chiquititos, pero que claramente teníamos reconocidos o eran fácilmente reconocibles porque ya habíamos, una vez que habíamos estudiado los bloques grandes, ya podíamos empezar a abordar el trabajo de bloques chiquititos o simplemente haciendo ese trabajo de estudio. En el bloque chiquitito, pues lo mismo, diferenciar las unidades estratigráficas. Esta es, por ahora, la unidad estratigráfica de la roca natural del cerro, que es calca arenita. En su parte superior, todas las rocas se van erosionando y van generando la tierra. Por ejemplo, lo vemos muy claramente en la zona de los acantilados, ¿no? Todas esas paquetes arcillosos no dejan de ser la degradación de la roca que está abajo, y así pasa en todas partes. Por eso también la parte superior del cerro también fue tan requerida por la cantería, porque eran tierras de albero, el piscorní, como se dice por aquí, y bueno, fue objeto primordial de la extracción de rocas, aunque luego es un tipo de roca, la calcarenita que conforma el cerro del castillo, es un tipo de roca que se degrada muy fácilmente, entonces es fácil de machacar y por tanto conseguir áridos de calidad para el objetivo con el que se puso en explotación la cantera. Aquí estáis viendo pues un poco una de esas joyas de la corona de esta investigación, porque estamos viendo la unidad del suelo original sobre la que se ha asentado una unidad que nos ha llamado ya mucho la atención, porque veis que no se diferencia mucho en cuanto a la coloración, pero aquí en esta unidad ya empiezan a aparecer materiales antrópicos, en concreto cerámicas. Aparecen nódulos chiquititos también de las rocas de la zona, margas y calcarenitas, y por supuesto toda la tierra con la que está conglomerada. Hemos traído esos materiales, pero bueno, ya se puede ver. Los materiales para que lo veáis físicamente, ¿no? Porque así no se está bien, hemos puesto alguno ahí en la mesa, así que ahora la salida podéis ver. Una vez que hemos hecho la excavación de estos bloques tan chiquititos, hemos ido pudiendo entender cómo es la naturaleza de cada una de esas unidades estratigráficas, de qué están hechas, los colores, el tipo de tierra, la compactación, etcétera, por supuesto la relación entre unas y otras, y hemos podido ver cosas ya muy interesantes que desconocíamos. La primera, que sobre un momento inicial el momento inicial de ocupación que hemos detectado en esta cata casual, porque a fin de cuentas los bloques que han caído conforman una cata aproximadamente de 5×2 o 5×3 y de unos 2 metros de profundidad. Imaginaos ese polígono, ¿no? Pues a partir de los datos de esta parte del yacimiento, insisto, de esta cata, podemos constatar que el primer momento de ocupación del yacimiento está definido por una pavimentación. Vemos materiales con unos nódulos muy similares. Pensad en cómo se hace una carretera a día de hoy. Hechas áridos, todos están machacados por una tolva, entonces cuando los observas todos tienen más o menos la gravilla, ¿no? Más o menos tienen el mismo módulo. Aquí estamos observando algo parecido. El nivel de compactación que tiene, lo vais a ver ahora además, el nivel de compactación, los materiales que aparecen dentro, qué materiales aparecen dentro que nos han ayudado a empezar a entender la contextualización cronológica. Cerámicas de bronce final, cerámicas de entre el 1200 y la llegada del mundo oriental, puede ser el 800, puede ser el 900. Nosotros recordad que la fecha más antigua de datación absoluta que tenemos por ahora es la del 775, siglo VIII. Inmediatamente después de ese primer nivel que hemos documentado y que estamos por ahora lanzando la hipótesis o interpretándolo como un pavimento, encima del pavimento, en el punto de contacto entre el pavimento y el resto de la unidad estratigráfica, nos empiezan a aparecer materia orgánica. Aquí veis que está puesta claramente otra de las joyas de la corona, que era uno de los elementos que íbamos persiguiendo. Materia orgánica, hueso, con el que poder, en un futuro, si nos llega el dinero para poder hacer esas dataciones, que estamos hablando entre 400 y 700 euros por datación, se gasta más en nos va a dar ya una datación precisa, porque tenemos totalmente documentada, situada
la pieza en el contexto original. No es el único fragmento de hueso de cabra, porque nos están apareciendo muchos más, tenemos muchos más, así que podremos hacer, de hecho aquí vais a ver. Para nosotros estos son los tesoros que estamos buscando y que realmente nos van a dar, porque al final es lo que va a dar contenido a la grandeza del nacimiento, y lo que se va a proyectar a nivel internacional, científicamente hablando, pero pues puede ser lo que va a argumentar cualquiera de las visitas que hagamos al nacimiento y poder valorar lo que tenemos entre manos, de dónde venimos, quiénes somos, tal. Bueno, y ya a partir de ahí no lo contamos porque también ya es un detalle que estamos trabajando, pero bueno, lo que hemos visto es que hemos podido llegar a eso. Hay más suelos. Bueno, sí os voy a lanzar una pequeña pincelada de otro de los, porque se están abriendo, otro de los tesoros que estamos consiguiendo con esta excavación de urgencia es que se nos están abriendo nuevas líneas de investigación. Algunas ya nos han llevado a congresos internacionales este año, como el Congreso de ARAC, que se celebró en marzo en Mérida, que lo realizaba el equipo de investigación que está trabajando en el Turuñuelo. ¿Os suena algo del Turuñuelo? Un yacimiento del siglo V, siglo VI a.C., un edificio singular que está aportando muchísimos materiales excepcionales, porque el edificio se enterró de manera intencional, se destruyó y se enterró de manera intencional, entonces dejaron intencionadamente los materiales dentro y ahora pues se están recuperando tablillas con alfabeto, las famosas máscaras, ¿no? La hecatombe de caballos, etcétera, etcétera, aparte de la propia dimensión y magnitud y estado de conservación del edificio, que en cuanto lo pongan en visita, os lo recomendamos de corazón, porque es espectacular. Bueno, pues eso, se nos abren nuevas perspectivas de investigación muy interesantes, como es el tema de la producción de la carne, porque es algo que está en el acervo tradicional de todos nosotros, sobre todo de la gente que tenemos una cierta edad y sobre todo de la gente que habéis tenido que encarar la casa cada año, ¿no? Pero la producción de la carne no es algo que esté todavía muy estudiado a nivel arqueológico y por ahora los datos que se manejan en la península ibérica sitúan la producción de la cal justo con la llegada del mundo oriental, del mundo fenicio. Nosotros aquí, en el primer pavimento, siempre tened en cuenta que todo esto sigue siendo, ahora mismo son hipótesis, En el primer pavimento no podemos aseverar que se haya utilizado la cal, pero podría haber sido. Pero sí tenemos claramente aquí, en lo que hemos llamado la unidad estratigráfica 3, la V003, sí que tenemos claramente un pavimento de cal. Igual la fotografía no nos permite verlo con claridad, pero hacednos caso que es así. Pues eso nos lleva a la pregunta de, vale, de acuerdo, cal para hacer pavimentos, imaginaos cuántos kilos de cal habría que conseguir, que fabricar para poder hacer argamasas que te den pavimentaciones al menos de 2, 3 o 5 centímetros de grosor, incluso de más, porque tenemos documentadas argamasas, o sea, pavimentaciones mucho más gruesas. Estamos hablando de muchas toneladas de cal. Esto mismo se está reproduciendo en todos los yacimientos de la bahía. O sea, en los yacimientos de Cádiz está documentado desde los niveles fundacionales o desde los primeros niveles de ocupación fenicia. Estamos hablando del siglo IX en este caso, siglo IX, siglo VIII. Aquí lo estamos documentando muy probablemente, si se corrobora el siglo VIII para este nivel fundacional, si no es más antiguo, porque claro, las calibraciones nos lo dirán, o despejarán la duda. Pero bueno, si se corroborara el siglo VIII, es muy probable que este pavimento de cal no tenga una antigüedad mucho más allá del siglo VII. ¿De dónde obtenían la cal? Obviamente la obtenían como se ha obtenido siempre, de quemar la roca caliza en hornos de cal. ¿Dónde hay caleras y dónde hay roca caliza? Chiclana, el término municipal, tiene mucha roca caliza. La carenita, las tijeras, no dejan de ser variedades de la roca caliza. Es verdad que hay rocas calizas que dan una calidad mejor, que dan una calidad de cal para un tipo de uso y otra roca caliza que se utiliza para sacar una cal para otro tipo de uso. Pensad así en generalidades
no es la misma cal o roca caliza que se utiliza para conseguir la pigmentación de las paredes y demás que la que se utiliza para hacer morteros. Y dentro de los morteros no es la misma la que se utiliza para hacer morteros de impermeabilización para el agua que lo que se utilizan a lo mejor para consolidar paredes, ¿no? Hacer tabiques y demás. Bueno, en esa línea estamos. Otro de los puntos de la metodología de trabajo, o de los objetivos que hemos tenido, por supuesto, era la de recuperar todos los materiales que fueran especialmente singulares. Esta pieza preciosa, que también creo que vais a tener la oportunidad de ver, es una hacha pulimentada, ¿no? Bueno, pues la vais a tener que disfrutar aquí en las imágenes. Es una hacha pulimentada que apareció debajo de esa piedra grande, ese mampuesto, y ahora, voy a dar un saltito para atrás y ahora vais a entender por qué teníamos puesto aquí mampuesto de mano. Hacha pulimentada. Mampuesto de frita. Y a esto le voy a añadir que por aquí hay una línea que hemos documentado también de fuegos, de incendio, no sabemos todavía, pero la estamos documentando por muchos otros lados. ¿Veis la importancia? Esa pieza apareció casualmente revisando todos los bloques que habían caído, nos llamó la atención y gracias a este trabajo que os he contado antes hemos podido situar esa pieza. No es habitual, no sabemos hasta cuándo puede estar el uso, más o menos siglo V, siglo IV de elementos líticos, sobre todo elementos líticos de esa característica, de una piedra, de una hacha pulimentada. Elementos líticos se han usado hasta el siglo XX, por ejemplo, en las trillas. Para los trillos llevaban toda la parte de abajo de lascas del siles. Tú te encuentras una lasca de siles en el campo y puede ser, si es una zona de trilla o una zona de lasca de siles, pueden ser esas lascas. Bueno, nos volvemos a la pieza. Hemos podido contextualizar la pieza, como veis, y además darnos cuenta que esta pieza de esta parte de aquí se corresponde con la parte que estábamos viendo del perfil original de la cantera antes del derrumbe de la primavera pasada. Y gracias a eso el puzzle lo podemos ir conformando, porque pensar que una vez que se cayó, aunque más o menos tenían una unidad, una uniformidad, pero luego en la manipulación de los bloques para transportarlos de aquí al lugar donde los estamos trabajando, hemos tenido que utilizar medios mecánicos, las palas, los bloques no tienen una consistencia suficiente, se han ido rompiendo, dividiendo en más bloques. Por eso aquí en la siguiente fotografía ya veis que teníamos muchos más bloques y al final incluso tenemos todavía, gracias a Fortnite, tenemos aquello del puzzle cada vez más grande. Lo bueno que como tenemos todo documentado, pues podemos ir a mira, donde estaban los agujeritos de las avispas, pues eso ya sabemos que era de la parte más antigua. Es un trabajo también muy divertido porque si no teníamos suficiente con los puzzles de casa, ahora ya tenemos este de aquí, ¿no? Bueno, material, como os decía, planimetría, dibujo arqueológico importantísimo para poder entender más claramente lo que estamos viendo. Está hecha a partir del perfil antes de la caída. Esto ya está hecho a partir de lo que estamos, es un poco esquemático, de hecho ahí lo pone, pero sí que está hecho a escala y entonces ya nos ayuda a situarnos. Esto que aparece aquí es el hacha pulimentada, que aparte de ser una pieza muy bonita, ya nos va a ayudar continuamente a lo largo de todo nuestro proceso de investigación, que seguirá con los materiales y con todos los datos que hemos recabado y que estamos terminando de recabar, pues será un elemento fundamental para poder situar el resto de los materiales y el resto de los estratos. Parte del proceso en el que nos hemos visto inmersos, que ya os estaba contando. Esto forma parte de lo que ya os hemos referido con respecto al bloque, como hemos visto antes, ¿no? De los niveles que eran nuestro parte de ese objetivo primigenio, ¿no? De conseguir llegar a esos niveles originales. Aquí tenéis también otra foto para que veáis un poco cómo es el trabajo. En este bloque, donde tengo el cursor ahora mismo, sería lo que hemos denominado la V001, que sería ese pavimento, por ahora ya lo entendemos como un pavimento, pero vais a ver después.
Esto luego es una unidad en la que aparecen los huesos que esperamos poder conseguir analizar, hacer sus analíticas y sus dataciones, ojalá. Pavimentos de cal, ya claramente definibles y definidos, ver cómo se coloca. La posición del bloque sería su posición original. Y ya por encima, aunque no se vea muy claramente, si os dais cuenta hay como una especie de tenue oscuridad en este perfilillo, ¿no? Debajo de esta roquita. Bueno, luego creo que tengo una forma más nítida, pero quería enseñaros esta porque ese es otro de los elementos, de los hitos que nos están ayudando a situarnos ahora a la hora de interpretar el yacimiento. Este sería el momento, la V001 con el contacto con la V siguiente, y esta línea que he dibujado aquí un poco más oscurita es la línea de incendio o de fuegos que hemos documentado aquí en los bloques derrumbados, pero que una vez que hemos empezado a ver la entidad nos ha llamado mucho la atención, y aparte en el estudio del trabajo de recopilación fotográfico y audiovisual del resto de los perfiles de la cantera, porque bueno, este es el que se ha caído, pero como os hemos dicho, se ha revestido de hormigón todos los perfiles de la cantera, es decir, ya no podemos ver lo que tenía, pero antes de que pasara lo único que pasó. Pues en esos días de documentación de esos otros perfiles hemos ido localizando más zonas con incendios. Ahora nos falta ver si están en la misma cota que esta línea de incendios, incluso dentro del centro de Nueva Madeira también. Ahora una línea de incendio que hemos documentada ya parece que pudiera ser relacionada o relacionable con esta otra, y eso si fuera así, que es algo que estamos ahora mismo investigando, no tiene por qué ser así, pero si fuese así, por más o menos la hipótesis interpretativa y la adscripción cronológica que le damos a estos niveles, pudiéramos estar ante la posible constatación de un nivel de destrucción en un momento dado, que si fuese así, podría además corresponderse con otros niveles de destrucciones que se han documentado en el caso concreto de Cádiz, ¿no? En el de Teatro Cómico en Madrid. Así que bueno, es otra línea de investigación que se abre gracias a la desafortunada caída de los bloques, y con la que también estamos muy ilusionados en seguir trabajando. Bueno, seguir viendo imágenes de los bloques, de cómo nos hemos ido documentando. Insisto, veis ya, igual ya empecéis a reconocer. Aquí tenemos la parte de ese pavimento primigenio, la zona de contacto donde estamos recuperando huesecitos y cerámica, este otro pavimento, y aquí encima, aunque no se ve, es un punto por encima donde aparece el nivel de incendio. En ese trabajo de documentación, pues lo que ya os estamos contando, vamos diferenciando por texturas, por coloraciones, por materiales los diferentes estratos, y le vamos dando la numeración. A cada bloque le damos también su numeración, y así tenemos contextualizado unidades estratigráficas, bloques. Y bueno, fijaos, aquí tenemos señalado en este bloque, que es uno de los últimos que estamos trabajando, la línea de incendio que tenemos documentada, la unidad estratigráfica de incendio, y este bloque, que es el bloque que llamamos 13, que en su momento lo hemos excavado, en la parte superior del bloque, en esta parte superior del bloque, conservaba la zona de contacto o la zona donde se localiza ese nivel de incendio. Por lo tanto, todo lo que hay por debajo ya sabemos que es anterior a ese nivel de incendio. ¿Qué había en este bloque singular? Que yo creo que eso sí lo vamos a ver, ¿no? Nos ha aparecido una pieza metálica de bronce, no sabemos qué es porque, dado su estado, el estado en el que ha aparecido, tiene muchísima oxidación, mucha lumbre del bronce, mucho óxido del bronce, propio del bronce, propio del cobre, en este caso. Esa oxidación verdosa. Pero bueno, es un material que tenemos recuperado, documentado, y que también en su momento, cuando llegue dinero para poder mandárselo al laboratorio
no deparará más información. Sí que sabemos, desde luego, que a partir de ahí la constatación de que estamos en el contexto del bronce hierro es clarísima. Esto es lo que os estábamos contando de esas posibles líneas de investigación, la 5, lugares dentro en el yacimiento del Cerro del Castillo, donde están apareciendo esos niveles llamativos de fuego, de incendio. Uno de ellos es dentro de Nova Madeira, del espacio arqueológico, justo debajo de lo que denominamos opus púnica o pavimentación púnica, que esta es de hecho la génesis de la calle del Castillo. La calle del Castillo sigue estando exactamente encima de lo que fue esta calle, que es una calle del siglo III, siglo IV, siglo V, por lo menos. Bueno, más o menos, entre el siglo III y siglo V, ¿no? Siglo III, público total. Encima tenemos la otra calle, pavimentada con piedras, que ya está la romana, en el cambio de era. Y este es otro de los sitios del yacimiento, en concreto es el perfil norte. Si os acordáis de la cantera, es el perfil que está justo debajo del barrio nuevo, de las casitas del barrio nuevo. Fijaos qué cosas más interesantes guardaban estos perfiles, o siguen guardando. Fijaos fragmentos de huesos en esta conservación excepcional, grandes, posiblemente de vacas, de bóvidos y demás, de restos de estructuras, de construcciones, aunque no lo veáis muy definido, pero veis toda esta agrupación de piedras, de mampostería. Y aquí, justo debajo del fragmento de hueso, aparece otra vez una línea, una unidad estratigráfica de incendio, de cenizas, que en la prolongación hacia la derecha de la anterior imagen, o sea, hacia acá, se ensancha y se ve cómo se han ido acumulando. A lo mejor no lo ven mucho, muy bien, bueno, sí, se ven mucho los ¿ves? Fragmentos cerámicos, materia quemada, carbonizada, y además todo esto en este caso está sobre un pavimento. ¿Ves el pavimento de cal? ¿Ves? Muy probablemente adosado a lo que fue un muro anterior. Esto lo hemos visto en el edificio singular, por ejemplo, que tenemos aquí en el como los edificios al interior están revestidos con unas diferentes capas. Una de ellas, desde luego, es como vemos aquí, una capa gruesa de argamasa, elaborada principalmente con cal, pero con nódulos también de rocas, generalmente lo que hay aquí, margas y calcarenita, y bueno, lo que lleva así de arena, claro. Otra de las cosas que hemos constatado que estamos constatando al hacer el estudio de estos bloques, de estos perfiles estratigráficos, es, al menos en esa parte del yacimiento, tener presente que lo que nos estamos presentando todo el rato concierne a una parte muy chiquitita del yacimiento. Luego la veremos. Pero bueno, es muy llamativo cómo en un primer momento vemos esos pavimentos que están urbanizando el espacio, están haciendo suelos pavimentados con las necesidades que quieran, seguramente son zonas de tránsito, zonas comunes. Recordad que estamos muy próximos a la muralla, luego si queréis lo repasamos otra vez con las imágenes. En concreto estamos en torno a unos 12-15 metros de la muralla, tampoco es una distancia muy grande, o sea, como de la pared a las escaleras, un poquito más para allá. Pero a partir más o menos del siglo VI, ya sí que en ese mismo perfil, en esos bloques, tenemos estructuras que probablemente se corresponden con construcciones, por supuesto. Así que estamos viendo que hay algo muy significativo en cuanto, y bueno, aparte que se corresponde también con el arrasamiento de la muralla, que ya vosotros comentasteis en su momento. Bueno, lo que os estaba contando de la cal, también lo hemos ido avanzando, desgranando, la investigación de la arquitectura de la Tierra incluye, por supuesto, este elemento fundamental que es la cal. Y en ese yacimiento que hemos mencionado se están haciendo trabajos de analítica de esos materiales,
ya está publicando, de hecho los que han conseguido este año, en la campaña del año 2023, perdón. Sí, nosotros también hemos pedido, bueno, se cuenta tú, pero tú lo sabes. No, estaba apuntando que estamos encontrando estos pavimentos, estos niveles de argamasa, que realmente no sabemos bien con qué materiales se han hecho, porque a simple vista puedes identificar unas cosas, ¿no? Puedes identificar la marca, puedes creer que algo es cal, o puede ser yeso, o bueno, o la matriz, a lo mejor arcilla, pero claro, es a simple vista, no lo sabes físicamente lo que es. Entonces hemos pedido un proyecto, hemos solicitado una subvención al Ministerio de Cultura y estamos pendientes de que nos digan si nos dan ese dinero o no nos dan para hacer la analítica, para hacer estudios de determinadas muestras de todas estas cosas que estamos encontrando. Bueno, eso se resolverá en octubre por ahí, sabemos si nos dan dinero, nos dan proyecto y bueno, ahora mismo tenemos la esperanza de que nos den y podamos hacer algo en serio. Pero claro, no solo ver la simple vista, eso hay que analizarlo, ¿no? Para saberlo científicamente. Así a nivel, para que nos entendamos además la dimensión científica, porque dentro de nuestro mundo onírico de los arqueólogos. A ver, el uso de las argamasas, bueno, que se hacen con áridos, con cal, piedras o elementos menudos. Y además con una clara funcionalidad, en este caso son aislantes para el agua o para hacer estructuras que puedan retener el agua. Las piletas de salazones de todas las factorías de salazones que ya conoceréis algunas seguro, que tenemos por suerte muchas en este tramo de la costa, desde Cádiz hasta, bueno, desde Sanlúcar, desde Chipiona por lo menos, Sanlúcar también, en Algaida también. Factorías de salazones que proliferaron en época romana, pero que se inician en época, seguro, con la llegada del mundo fenicio. Bueno, los romanos desarrollaron una tecnología en cuanto a los morteros, las argamasas, que consistía en eso, en mezclar roca o cerámica machacadita, menuda, junto con cal y con arena. Y eso tiene una capacidad de retener el agua, de repeler la humedad enorme, de impermeabilizador. De hecho, a día de hoy, si vais a cualquier yacimiento romano y ha llovido, el día de antes o los días anteriores, vais a ver en las piletas el agua. No se filtra, se queda ahí retenida, se evaporará con el tiempo, pero si no, no se filtra, siguen funcionando perfectamente. Es más, es que además todos esos morteros tienen una dinámica propia que lo que hace es que con el tiempo se van transformando cada vez más en piedra, o sea, se van endureciendo cada vez más. Por eso los morteros de época romana persisten y están ahí, la gente incluso intenta romperlos. Cuando hay una obra que dan con una estructura romana, romper el mortero romano le cuesta tanto como romper otra piedra que sea una. Bueno, venga, pues eso es otra esta. En esa dirección hemos empezado a investigar y hemos visto que, por ejemplo, en el entorno del Pago del Humo, Pinar del Hierro y aparte en lo que es toda la cuenca del río Hilo, hay tanto zonas de captación como antiguas caleras. O sea, que también ha sido algo propio de la zona, la producción de cal. Y ya aquí quiero darte paso, porque los personas allá no vamos a... No me quede hablar mucho más de una hora, tampoco nos queremos extender mucho, porque además hay gente que coge el autobús y dice que hay gente que tiene prisa, entonces tampoco, bueno, la intención que teníamos hoy, celebrando el 18 aniversario, los 18 años que llevamos ya desde el descubrimiento, pues era nada, reunirnos y contar un poco, bueno, vernos de nuevo, ver a gente de la asociación, animaros a los que no sois socios, pues hagáis socios, que no hay que pagar nada, simplemente colaborar y estar ahí cuando llega el momento de hacer algunas cosas. Y nada, pues contaros un poco lo que estamos haciendo. Hombre, y eso del estudio del perfil nos parecía curioso, porque realmente ha sido una locura, la verdad, porque cuando hemos dado cuenta del emprendimiento, de esos bloques que
y como dice Paco, el tiempo ha ido en contra. O sea, que eres muy optimista, pero realmente estamos a expensas de que termine la empresa de hacer ese trabajo que está haciendo, porque cuando los días antes de terminar tienen que limpiar aquello, quitar toda la tierra y dejarlo limpio. Y en esa tierra se mandan estos bloques. Y es que no sacamos tiempo, realmente es que no sacamos tiempo. Además, el calor que está haciendo, lo que está haciendo estos días atrás, con un solazo allí que no veas, tampoco se trabaja de una manera cómoda ni a gusto, y es una pena porque es verdad que hay gente que se va a perder. Entonces estamos intentando recuperar pues todo, en el tiempo que tenemos, pues todo lo posible, ¿no? Todo lo que no dé tiempo a recuperar. Bueno, y nada, y sin extenderme mucho, nada, pues recordar un poco el descubrimiento del sitio, ¿no? En el 2006, ahí tenéis el solar, yo cuando lo vi por primera vez, este era el solar. Se suponía que no iba a haber nada, de hecho los promotores dijeron aquí no va a haber nada porque en esta zona chicana no se conoce nada, pero bueno, yo les advertí que la toponimia del sitio nos estaba indicando que seguramente encontraríamos algo, ¿no? Porque calle Ánimas, calle Castillo, calle Convento, es que bueno, calle Molino, es que todo era el nombre de cosas antiguas, ¿no? Y bueno, empezaron los sondeos y en los sondeos que hicimos, y tenéis uno de ellos, en todos salieron restos, en todos salieron enterramientos, salieron construcciones, salieron ánforas romanas, salió material fenicio, y entonces bueno, fue cuando ese mismo día, el primer día de intervención, se avisó a Cultura, se dijo lo que estaba saliendo y Cultura dijo del tirón hay que excavar los 4.000 metros cuadrados, y se excavaron esos 4.000 metros cuadrados. Lo que pasa que es verdad que los restos fenicios pues quedaron en esa parte de arriba, ¿no? El horno romano que quedó más abajo, dando a la calle Santísima Trinidad, se sacó, se extrajo y ahora mismo está conservado en algún sitio del ayuntamiento y no se destruyó, o sea que no se tuvo cuidado con todo lo que sabía. Los enterramientos, los huesos se llevaron mancomunados porque no se sabía que quiénes éramos enterrados allí, eran enterramientos de época moderna, del siglo XV, XVI, XVII, y entonces se llevaron las mancomunadas, se enterraron allí, se hizo un monumento donde pone que son los enterrados en el cementerio de Ejido, que es como se llamaba el cementerio de Ejido. Aunque nosotros pensamos que son los enterramientos relacionados con el convento de San Martín, que existió ahí también, en esta zona del Castillo. Bueno, ahí tenéis algunas imágenes de los solares que se han ido haciendo, ¿no? Las investigaciones, todo lo que tenéis aquí en el plano, en rojo y en azul, incluso algunos más que se han hecho posteriormente, porque es verdad que este plano es un poco antiguo, pero todo eso son las zonas que se han ido investigando y se han ido controlando, ¿no? Para que no se perdiera la información. Y bueno, estos son, para demostrar un poco rápidamente, pues los que hemos ido encontrando en esta última intervención, en estos últimos trabajos. Esto es uno de los preparados que dice Paco. Si os fijáis, pues son piedrecitas pequeñas que están mezcladas ahí pues, posiblemente con cal, con árido, con arena, con un trocito de cerámica que se añade de cerámica a mano. Y si os fijáis ahora que lo hemos puesto ahí en la mesa, es duro, es un suelo bastante duro y que se ve que está bien compactado, bien preparado, ¿no? Esa es la zona que pensamos está bajo la muralla y que supone, como ha dicho Paco, pues la preparación, esa preparación que se hace para vivir dentro de la muralla. O sea, está posiblemente bajo la muralla, pero también en el interior para darle firme donde se va a quedar la gente a vivir, para vivir de manera cómoda, poder limpiar el suelo y todo ese tipo de cosas. Con la cosa buena de que en ellos nos han aparecido huesos, ¿vale? Entonces esos huesos solo se van a poder matar con carbono 14 y, por ejemplo, la vértebra que tenéis ahí a la derecha, esa es la que se le hizo carbono 14 y salió 775 a.C. El problema fue que esta vértebra no se extrajo de la manera que se debería haber traído, porque es verdad que fue una pequeña carga que se hizo apenas sin espacio para intentar recuperar en la calle Ánimas los niveles más profundos. Algo de hueso que permitiera datar el nivel más antiguo, pero en una cata muy pequeña. Entonces no sabíamos realmente con qué material iba asociado, material cerámico, pero sí es verdad que esa vértebra, que parece ser de un ovicáprido, oveja o cabra, nos ha dado esa fecha de 775
expuesto, para que lo veáis. No lo hemos tocado, no lo hemos extraído el hueso, pero bueno, llega el momento de que lo traigamos y se pueda adaptar, se pueda llevar a analizar y podamos saber, mira, lo que interesante, la fecha que tiene ese hueso. Es verdad que a lo mejor la cabra esa que hemos contado del siglo VIII, solo había una cabra del siglo VIII, ya estos huesos nos dicen que son del VI, puede ser, no sabemos, pero bueno, esa es la investigación. Ahora, o son más antiguos, a lo mejor, entonces bueno, pues tendremos que manejar esa fecha, ¿no? Y bueno, pues sobre eso estábamos tan contentos. De así material antiguo que hayamos encontrado, pues tenemos por ejemplo esta industria lítica, pero como habéis visto y ha dicho Paco, tenemos ahí una charla alimentada, pero que nos aparecen los niveles de arriba, niveles que son ya fenicios únicos. O sea, supone o bien que ese hacha alimentada está fuera de su estrato original, ha sido removida por la tierra y se ha ido a los niveles de arriba, o que en esa fecha del siglo VI o V se sigue utilizando industria lítica, o se sigue utilizando una piedra para golpear directamente. Si os fijáis, tiene huella de uso y está rota, le ha saltado una lasca justo de uno de los impactos que se pegaron en ese momento, ¿no? La hacha alimentada de fita, que han aparecido más en el ferrocarril. Y después también nos ha aparecido fuera de contexto un trozo de molino, un molino circular, lo que pasa es que se conserva solo una parte de calcarenita. Tiene trocitos de piedra, creo que está también puesto ahí en la mesa, para que lo veáis. Entre la cerámica realizada a mano, que es supuestamente la cerámica más antigua, después los fenicios que eran en torno, o sea, la población que vive aquí, la población autóctona, hace este tipo de cerámica, que es la cerámica a mano, la que hace con un churrito de barro, va comiendo, o bien con una bolita de barro y hace la forma. Y los fenicios son los que quedan en el entorno y a partir de ahí pues se empieza a hacer la cerámica. Cuando llegan los fenicios, pues posiblemente, por lo que estamos pensando que aquí a lo mejor en el Cerro del Castillo el contacto ya fuerte con los fenicios es a partir del siglo VIII, quizás más tarde que en Cádiz, no sabemos. Es algo que todavía, como veis, es complicado, no es algo fácil de decir, y después más difícil todavía si tenemos que investigar formando puzzles, no haciendo una excavación en condiciones, sino recuperando lo que se ha caído en un perfil, ¿no? Bueno, entonces ahí hemos encontrado esa cerámica a mano, se trata de cerámica de cocina, es la base de una olla donde ellos cocinaban, además se ve que está puesta al fuego porque está quemada, y se ha conservado también lo que tenía dentro al enterrarse, se ha conservado tierra dentro. A lo mejor si se analiza esa tierra conseguimos saber qué contenía esa olla, ¿no? Habría que analizarlo también, todo eso es dinero. Ese es el problema de la arqueología, que realmente si quieres hacer una arqueología seria, más allá de lo que te permite ver los ojos, necesitas dinero, necesitas un proyecto de investigación que te avale todo. Bueno, y después traigo para que veáis que curioso otro fondo de cerámica a mano, que es muy bonito, donde se ha quedado, que las pilas normalmente que levantaban la impronta de las hojas donde lo dejaban secar, muchas veces queriendo, ¿no? Porque si fijáis esa hoja, veis ¿cómo se llaman? Ahora, los nervios de la hoja, ¿no? De esa hoja posiblemente de vid, porque yo comparo una higuera, yo he hecho los dos improntas, una higuera y de vid, y se parece más, esta impronta se parece más a la hoja de la vid. Y bueno, es muy curioso, esto pasa en el bronce final, que era costumbre que lo pusieran sobre las hojas y se quedara marcada la impronta. Que bueno, pues para conocer cómo eran ellos, ¿no? Y crear la delicadeza de hacer este tipo de cosas, ¿no? Por eso también lo traigo. Formas cerámicas como esta que tenemos dibujadas, ¿no? Que son ollas, para que vean un poco estos dibujos arqueológicos. Tenemos a mano derecha el exterior de la pieza y a mano izquierda lo que sería la sección, ¿no? Lo que es el grosor, digamos, de esa cerámica. También hemos hecho aquí, antes de que existiera el centro visitante, con la asociación hicimos cursos de dibujo arqueológico. Seguro que algunos de los que estáis aquí había asistido al curso de dibujo arqueológico y otros muchos cursos que hemos hecho de máscara, de huevo de avestruz, de muchas cosas, ¿no? Que hacíamos en verano con la asociación. Este verano no hemos podido hacer nada, pero bueno, nos ha salido cerámica, como digo, mucha cerámica a mano, un sandwichito de cerámica a mano, en ese 001 que ponía Paco, ese estrato, ya pone, bueno, aquí no se lo había puesto, pero habrá quedado en otra presentación. Pero bueno, esto pertenece al estrato 001, con lo cual ya vamos viendo que cerámica
tapa todos los huecos que hay y entonces lo que es el humo, la ceniza, todo eso se queda dentro del horno y mancha la cerámica. Por eso sale el color oscuro. Cuando lo haces en hornos de cocción oxidante, cuando sale roja, que esos hornos no traen diferencia. Eso cambia mucho la cerámica propia de aquí, del bronce final, a la cerámica del hierro 1, que es ya la cerámica feliz. Eso está en las vitrinas del centro de visitantes, está bien explicado cómo es cada una de ellas. Bueno, eso sería otro recipiente muy bonito que hemos encontrado, el borde de un cuenco, que es muy curioso porque se ven los dedos, te lo pones perfectamente los dedos como han ido apretando el barro, lo pones justo encima, ¿verdad? ¿Y qué dijimos? Cuando lo pusimos. Se encajaba. Pero ¿qué dijiste? Dicen, mis dedos son más grandes. Ah, sí, sí. Dicen, y dije yo, pues son míos, porque hay que darle la huella de mi dedo, me dijiste. O de mujer o de niño. O de niño, me dijiste, bueno, mis dedos son más bien gorditos, bien. Pero dijimos, o producción de mujeres o de niños, ¿sabes? Y de hombres no, porque la verdad que la huella quedaba. Bueno, y cuando estábamos haciendo la primera excavación, en el 2006 nos salió ese cuenco y lo hemos interpretado como la primera lámpara, una lamparita, porque le falta un borde en una parte, veis en media luna, se la quita media luna y aparece quemada. Esa parte, como si hubiera tenido una mechita y ahí se hubiera tenido una lucerna, ¿no? Se hubiera tenido una lámpara. Bueno, pues nos ha salido este que es muy parecido a este pequeñito que hemos recuperado también ahora. ¿Cómo sería esa cerámica? Porque claro, estoy enseñando fragmentos muy chicos, que es lo que nos pasa a los arqueólogos. Vamos a sacar un cuenco y es un trocito así. Y cuando nosotros vemos un cuenco, ¿dónde está el cuenco? O vamos a un plato y habrá un trocito de plato y habrá un lugar de fondo. Pero como estamos ya acostumbrados a verlo, pues identificamos el plato, ¿no? Entonces, pues, bueno, voy a poner cerámicas para que entiendan cómo sería esta cerámica de bronce final aquí. Hemos sacado piezas como estas, o fragmentos de piezas. Lo que pasa que es verdad que esta excavación se ha restaurado los materiales. El equipo de trabajo tenía un restaurador y las piezas se iban sacando y se iban restaurando. Pero aquí desde el castillo tenemos piezas similares, los tapetes, los soportes han salido aquí también. Las cazuelas bruñidas salen aquí también, lo que pasa es que no salen fragmentos. O bueno, pues no salen piezas más como aquello, esas fenicias, esas sí no salen casi completas. O sea que, bueno, que hay veces que sí no ha salido fragmentos más grandes. Entre la cerámica y el torno, esa cerámica fenicia que hemos recuperado, pues tenemos, fijaros, todos los trocitos que hemos ido recuperando, de platos, de cuencos, de recipientes como esos, los pisos, fijaros que son, ese es más grande, ese tiene un tamaño, no sé, de 70, 80, mientras que ese de centro es más pequeñito, salieron los dos rotos in situ, aplastados, entre estructuras de aplicación, entre un horno de pan, un horno para asar alimentos, en fin, que salieron en lo que es la zona de hábitat, ¿no? No volcados en los estratos, sino en el suelo que se ocupaba, ¿no? Porque se metía. Después nos han salido también muchos huesos de animales, estos son los huesos que ya tenemos preparados, que están embalados ya para poder datar, son de cabra, por ejemplo, aquí tenemos ese de allí, estamos en la de una cabra. Y esos son los que nos van a dar esa cronología. Eso hemos puesto hasta el nombre. Bueno, pues cuéntanos. En fin, de nuestra infancia. Los nombres de las cabras de Heidi y hermano. ¿Os acordáis? ¿Cómo se llamaba? Una era Chupito de Nieve y el otro. ¿Cómo se llamaba el perro? Niebla. No, pero era otro que era el turco. El de Pedro es que había un... El macho cabrío de Pedro era el gran turco. El gran turco. Es que estuvimos buscando los nombres porque ya no nos acordamos. Bueno, ponemos tonterías porque hemos dicho como otros equipos que le ponen nombres tontos a las cosas, vamos a hacerlo igual. Y la podremos buscar. Encontraron un hacha pifaz que tenía pigmentación y lo llamaron escarbur. Pues venga, un poquito de nieve y el turco ya está. De nuestro perro del castillo. Bueno, después nos han aparecido, como ya enseñó Paco, restos de metal, hemos encontrado bronce, fragmentitos de bronce, pero fijaros, el bronce aparece ahí en medio de la tierra, no nos atrevemos ni a tocarlo porque en el momento que lo toca se deshace. Hay que tener mucho cuidado, la verdad que la cerámica aquí en el yacimiento se conserva muy bien, pero los metales no se conservan tan bien. La mayoría de las agujas que hemos encontrado, al sacarlas de la tierra se rompen enteras, al final termina siendo polvo. Entonces, es verdad que hay que tener mucho cuidado, que también hemos sacado hierro, ¿vale? En estos fragmentos, en este puzzle que estamos ahora intentando contrarreloj
recuperar. Y bueno, ya así fotos que he hecho para que veáis, ¿no? Porque cada estrato nos sale un conjunto de cerámica, que son cerámicas a mano, cerámica a torno fenicia, la cerámica gris, que es una mezcla ya de la cerámica autóctona con la cerámica fenicia, es la misma cerámica hecha a mano, pero con la que ya utilizan el torno. Y entonces aparece una cerámica nueva, muy bonita, pero ya así también oscura y hecha con el torno. Y nada, el resto de peces también, almejas, bueno, muchas conchas, mucha marcología, que decimos los arqueólogos, ¿no? Donde estudiar lo que son los moluscos, los mariscos, todo lo que procede del mar, ¿no? Y peces también, y restos de peces. Y bueno, aquí tenéis otro ejemplo de buen estrato, ¿no? Aquí ya se mezcla lo que sería la cerámica, bueno, estos fenicios, tenéis la cerámica de borde rojo, que es la cerámica fenicia, son un plato, un borde de plato, tenéis un cuenco de esa cerámica gris, que ya se ha hecho imitándola de aquí, pero con torno, y un fragmentito de hueso, no sabemos posiblemente de una cadera, de un animal pequeño o algo así, ¿no? Todavía no hemos podido ver bien eso. Y ya está, ya con esto más o menos porque tuvierais una idea del matiz material que estamos recuperando. Nos queda mucho todavía, nos queda mucho por hacer, no sabemos si va a dar tiempo, pero a lo que por lo menos habíamos dicho, bueno, vamos a estudiar 2 o 3 de los grandes que quedan, pero de verdad que a lo mejor no nos va a dar ni tiempo a estudiar esos 2 o 3. Pero bueno, por lo menos hasta aquí hemos llegado, ya tenemos información que de otra manera se hubiera perdido. Y ya está. Así que sí, muchas gracias. ¿Una pregunta o queréis decir algo? ¿Habéis pasado bien, verdad? Bueno, pues si queréis pasamos por las piezas. Esa pieza, guay, ya se puede ver. Ahí vais a poder verlas excepcionalmente. Algunas. Porque hemos querido tener ese detallito, pero se irán a... Ahora mismo están en lo tenemos en el centro visitante. Ahora mismo lo que hemos sacado está en el centro visitante. Pero cuando termine el estudio irá al Museo de Cádiz. Como va todo lo que va saliendo del centro del castillo va al Museo Provincial, al Museo de Cádiz. Al Museo Provincial de Cádiz. Pues porque el Museo de Chiclana todavía no tiene espacio. Bueno, yo creo que todavía no se ha llegado a hacer la gestión para empezar porque no hay espacio. Si este museo va a ampliar ahora, hay un proyecto de ampliación. De todo. De todo. Yo he llevado allí hasta material de Puerto Serrano, que está en el límite ya con Sevilla, y he tenido que llevar material allí, pero es que los museos tienen que tener un espacio para esos materiales y digamos, tener una seguridad, una serie de características para que permitan tener esos materiales. De todas maneras, yo hablé en el 2006, al principio hablé con Jesús, con el director de aquí del Museo de la Ciudad, y hablamos de eso, de cómo que sería interesante que el material se quedara aquí, pero que las funciones que había que hacer, había que hacer ese trámite, y la verdad que no me gusta preguntar, porque como soy la pesada de turno, eso me toca hacer la pesada en muchos bandos, digo, mira, ya cuando se pueda, el material vendrá para el Museo de Chiclana. De momento, pues está en el Museo de Cádiz, en el depósito. Y bueno, de aquí nosotros lo entregamos en caja, bien guardado, porque además el museo ahora exige una serie de medidas antes de que tú deposites el material allí. Tiene que ir perfectamente inventariado, bien guardado, en bolsas, después tiene que ir en caja rígida, no en caja de cartón como se mandaban antes, sino que ahora tiene que ir en caja rígida, con su tapadera, bien numerado, en fin, que el material está bien guardado. ¿Qué hay sobre la parcela donde habéis encontrado eso al final? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha construido lo que iba a hacerse? En la parcela donde está esto. Aparece la muralla y todo eso. Bueno, se ha urbanizado, se ha jardinado, se ha dejado. Se ha hecho una interpretación visual de los restos que están debajo, tapados. Lo que está tapado se puede en el futuro. Sí,
visible la morfología de los restos excavados, pues con adoquines de diferentes colores, gravilla de diferentes colores y tal. Y luego también se acabó construyendo la promoción urbanística, que está ese espacio que se dedica Ahí se sacó todo lo que había, ya he dicho, el cementerio, se sacaron los huesos, todo se documentó, se dejó recogida la información, el horno romano se trajo también y se llevó a un sitio bien consolidado, bien tal, y ya está, y por eso ahí se pudo construir la zona más interesante, que es el triángulo ese con las murallas, fue lo que se le preguntó al promotor, el ayuntamiento le hizo un cambio de terreno y se salvó esa parte, que es la que hoy tenemos bajo esa urbanización, ese urbanismo, o ese proyecto que se ha hecho, ¿no? Que, bueno, que hay unos que están más a favor y otros más en contra. Pero que está la idea de que en un futuro, si hay dinero, pues se pueda, eso tiene que estar cubierto. El problema es que para eso que se vea, tiene que tener una cubrición, y eso vale dinero porque ya estamos hablando ahí de un espacio grande. Entonces, yo sé que la idea del ayuntamiento es que cuando se consiga dinero, pues se podrá, con una subvención o lo que sea, se podrá poner eso también en valor y se podrá ver. Respecto a lo del dinero, se ha gastado un montón de dinero en hacer una torre horrorosa, de hierro, horrorosa, con un paseo peatonal horroroso, que todo ese dinero podía haberse dedicado a tapar bien el muro y no taparlo con el cemento. Porque me pasa que el primer descubrimiento hecho en esa zona, el significativo también por cosas que está tapado. Aquí hay que España identificará, tapamos y concluimos después. Claro, que eso ya son opiniones, porque claro, por otro lado, hay quien le gusta la torre, hay quien no le gusta, en fin, eso viene desde la oficina de proyectos del ayuntamiento, de proyectos urbanísticos, entonces son los que tienen acceso a ese tipo de cosas. Después tiene sus detractores, yo por ejemplo también lo dije en su momento, que hombre, que a mí eso no me parecía una cosa mayor de un yacimiento, a mí eso me pareció urbanizar un barrio, urbanizar una zona, porque taparlo todo, vale, sí, tenemos que visitantes y vemos que visitantes, pero ¿qué pasa con los demás? Yo lo dije en su momento, pero bueno, que yo lo diga no quiere decir nada. Pero bueno, es verdad que si lo miramos desde otra óptica, se ha hecho esa torre que, bueno, que va a permitir el acceso desde la Avenida Reyes Católico a la zona de arriba del yacimiento y que va a permitir, si Dios quiere, pero si tenemos suerte, que la calle Ánima dicen que se volverá a excavar y se volverá a ver. De hecho, hay un proyecto ya que tiene el ayuntamiento que se presentó precisamente el día de la torre, el día que se inauguró la torre, que se va a volver a excavar, se va a ver la estratigrafía, después también yo sé que está inmediatamente por esa zona la primera que se excavó, pero bueno, que eso es algo a largo plazo, no va a ser ahora, sino que seguirá haciendo a largo plazo. Yo a mí me gustaría verlo también, pero bueno, si no, por lo menos está ahí, está debajo, sabemos que en un futuro, en el momento que se quiera, se podrá sacar a la luz de nuevo, ¿no? Y se podrá volver a ver. De hecho, hay zonas que se dejaron sin excavar para excavarlas en un futuro, porque vimos que no sabíamos lo que era y que se podrían analizar. Y dijimos, para ahí, tápalo, que ya en un futuro se podrá excavar. Entonces, bueno, vamos a esperar que el centro, que el espacio arqueológico guste tanto, que traiga más dinero y se puedan ir haciendo todo ese tipo de cosas. Esperemos, ya no hay más sitio para todo, ya lo próximo tiene que ser excavación. Bueno. A continuación del centro hay varias casas de